sistema aprendizaje basado en problemas. PBL llaman eso, ¿ok? Desde las 5E, pero dice por las TIC en la educación superior. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Reciban todos un fraterno saludo desde Esmeraldas. Como ya lo indicó nuestro moderador, yo vengo a compartir con ustedes una propuesta de intervención didáctica que elaboré para poner en práctica en una de las sedes de la PUCE en la provincia de Esmeraldas, a través del aprendizaje basado en problemas. Bien, mi propuesta se titula El aprendizaje basado en problemas a través del modelo de las 5E mediado por las TIC en la educación superior. Nuestro moderador ya nos ha indicado quiénes son las personas que son coautoras de esta propuesta de intervención didáctica. En el marco del Congreso de Innovación en Educación, estamos hablando de manera general de lo que es la educación. Y eso incluye a todo el sistema educativo nacional del país, ¿cierto? Entonces, conviene que antes de tratar esta metodología, pensemos en qué es un problema. Generalmente los docentes tenemos la idea de que el problema solamente se trabaja en el área de matemáticas. Sin embargo, si tomamos la descripción o la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nos indica que un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. Sin embargo, en investigación, es un planteamiento de una situación cuya respuesta desconocida debe obtenerse a través de métodos científicos. Las metodologías activas y la educación superior. Todos conocemos que a lo largo de estos años hemos tenido muchos cambios significativos en el sistema de educación superior. Y estos incluyen, además de la evaluación, la acreditación, también la inclusión de estas metodologías activas, que son aquellas metodologías que permiten que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje. Como nos dice Gazelli de Lima en el 2019, estas metodologías impulsan a que el aprendizaje esté centrado solamente también en el estudiante. Que haya, según Cacheiro en el 2018, nos recomienda que para que este aprendizaje esté centrado en el estudiante y se genere además el interés por trabajarlo, por aprenderlo, debe haber la integración adecuada de las TIC en los contextos educativos. Este pedagogo nos indica, además, que para integrar las TIC en la educación, nosotros no debemos dejar al estudiante en su libre albedrío, sino que debemos hacer el proceso respectivo del acompañamiento para poder alcanzar esos objetivos que nosotros nos propongamos alcanzar a través de esta clase. Como sabemos, el Consejo de Educación Superior en el 2015 y a su vez la Ley Orgánica de Educación Superior nos indica que de los futuros profesionales que promuevan las universidades deben ser diestros en buscar soluciones a problemas de la cotidianidad y a su vez deben formar profesionales que usen la investigación-acción para atender esas necesidades, como lo decía mi compañero ponente anterior, en su ponencia también muy interesante, que la educación debe partir de los problemas del contexto en el que se está desarrollando este proceso. Esta propuesta que yo les presento se fundamenta en varios criterios de algunas personas que indican, por ejemplo, Escribano y del Valle en el 2008 indica que esta metodología, aprendizaje basado en problemas, nació en la Universidad de McMaster en Canadá. No nació en la escuela de educación, nació en la escuela de medicina. ¿Por qué? Porque se buscaba una alternativa a la educación tradicional. Es decir, que el docente pierda ese rol que tenía de orador, ¿sí? Y de saberlo todo, sino que haya la oportunidad en la que el estudiante se pueda desenvolver y resolver algunos problemas y encontrar las soluciones por ellos mismos. Chávez, González e Hidalgo en el 2016 indican que es importante investigar para resolver un problema. Nosotros sabemos que ante un problema que se presenta, generalmente tratamos de buscar una solución inmediata. Sin embargo, este autor nos recomienda que debemos investigar no para escoger la primera alternativa, sino la gama de alternativas que podríamos escoger para llegar a la más adecuada. Gutiérrez Rodríguez en el 2018 indican que las TIC
permiten el desarrollo de competencias para generar un aprendizaje participativo. Vamos a enganchar o atraer mucho más a nuestros estudiantes en el momento en que nosotros incorporemos las TIC. Y Frontado, Guaymaro y Flores en el 2018 nos indican también que introducir en la educación es importante que trabajemos con problemas del mundo real. Por último, me baso en los estudios de Bastida, que son bastante actuales, del 2019, donde propone que debemos trabajar o podemos trabajar el ABP a través de las etapas del modelo de las 5E. Bien, ustedes se preguntarán, ¿qué es o cuál es el modelo de las 5E? Bien, aquí está la proyección de este modelo. Se llama 5E porque, como ustedes pueden observar, todas sus fases empiezan con la letra E, ¿sí? La propuesta que yo le hago a la universidad, a la sede Esmeraldas, es que podamos trabajar esta metodología a partir y a través de 5 sesiones. En cada sesión se trabajaría cada una de las fases. En la primera etapa, que consiste en enganchar, hay que involucrar al estudiante en el problema planteado. Es decir, el docente lleva al aula ya el problema y hace que los estudiantes se interesen por él. En la segunda sesión, ya el estudiante debe explorar. Una vez que se analizó, que se involucra al estudiante en el problema, vamos a explorar, es decir, que el estudiante es el investigador que va a generar hipótesis. Van a investigar a través de las TIC cómo podríamos resolver este problema que se planteó. En la etapa número 3, que ya corresponde a explicar, tendríamos que generar la construcción del conocimiento a través de explicaciones o intercambios mutuos de posturas. Aquí se pueden hacer debates con los estudiantes donde algunos estén a favor y otros estén en contra de alguna alternativa que se haya escogido. En la etapa número 4, que es elaborar, tendríamos que diseñar posibles soluciones a este problema. Y en la número 5, que corresponde a evaluar, vamos a elaborar un informe o un producto final. También se debe generar aquí el proceso de auto y de coevaluación. Sabemos que la heteroevaluación es la que más realizamos en el aula. Sin embargo, a través de esta metodología ya podemos hacer que entre ellos se evalúen y también exista este proceso de autoevaluarse. Bien, aquí yo he hecho un ejemplo de una planificación que podríamos ejecutar aplicando la metodología ABP trabajado a través de este modelo de las 5E. Primero, nosotros debemos identificar la asignatura. A manera de ejemplo, yo seleccioné Historia y Filosofía de la Educación. En un segundo nivel, y el tema, la historia de la educación ecuatoriana. Aquí he colocado las competencias que va a desarrollar el estudiante. Como sabemos, la educación superior se maneja por competencias. Luego, el contexto. El contexto es el que el docente debe llevar también al aula. ¿Por qué? Porque de ahí va a nacer el problema. Entonces, he colocado aquí que en la Escuela de Ciencias de la Educación de la UCC de Esmeraldas se solicita a los estudiantes de la misma carrera que recreen la historia de la educación ecuatoriana, con la finalidad de analizar aquellos nudos críticos de la misma, identificar los cambios significativos que se han dado a lo largo de los años y reconocer las tradiciones que se mantienen hasta la actualidad. Además, deberán presentar un informe final a los compañeros puntualizando los datos más importantes de la historia de la educación ecuatoriana. Usted lleva esto al aula y los estudiantes deberán identificar cuál es el problema y por qué nos están pidiendo que de alguna manera recreemos la historia de la educación, porque seguramente están dándose cuenta que estamos todavía adoptando metodologías antiguas, que en la actualidad pudiéramos mejorar e innovarlas en el aula. Entonces, a manera de ejemplo, el problema que yo he colocado aquí es el desconocimiento de estrategias innovadoras para explicar la historia de la educación del Ecuador por parte de los docentes. Bien, entonces aquí tenemos las fases. Como les indicaba, estas fases dependerán del contexto o el tipo de estudiante que usted tenga en el aula, ¿sí? En este caso, es importante indicarles que en cada fase debemos realizar preguntas. El nivel de complejidad de las preguntas irá subiendo en función de cada etapa. En la primera etapa, que corresponde al enganchar, hacemos preguntas para activar conocimientos previos.
¿sí? Luego propongo aquí que observen un video acerca de la historia de la educación y luego vamos a contrastar a través de lluvia de ideas según lo que los estudiantes tenían pensado y con lo que observaron en el video. En la segunda fase también empezamos con interrogantes, pero ya un poco más específicas, en función de lo que ya se trabajó en la primera sesión. Y luego, como dice explorar, vamos a realizar la investigación sobre las etapas de la educación ecuatoriana. En la fase número 3, que ya corresponde a explicar, asimismo, los estudiantes van a responder preguntas en función de lo que ya leyeron y también van a realizar un archivo de PowerPoint, en este caso porque estamos usando la tecnología, para explicar en plenaria aquellos nudos críticos y cambios significativos que ha tenido la educación a lo largo de los años. En la fase número 4, que corresponde a elaborar, ya en equipo van a organizar, van a planificar las actividades para recrear esta historia de la educación que se nos propuso en un principio. Y en la fase número 5 vamos a evaluar. Aquí también realizamos preguntas, elaboramos el informe final, formamos equipos, hacemos la autoevaluación y la coevaluación. Esta matriz que les he presentado, como lo decía allí, es una elaboración propia porque usted lo puede adaptar, lo puede realizar en función de sus necesidades. Bien, esta propuesta es de tipo descriptiva, pues aún no he tenido la oportunidad de aplicarlo en el contexto real de la Escuela de Ciencias de la Educación. Sin embargo, por el momento, como sé que se da la asignatura, podríamos trabajarlo no solamente en esa, sino en algunas asignaturas de la malla curricular de la carrera de educación. El modelo que he utilizado son las fases del modelo 5E, como les indicaba, es un modelo instruccional que ocupa algunas estrategias o algunas actividades del constructivismo. Y por último, la población a la que se dirige, pues a los estudiantes de la carrera de educación de la PUCC de Esmeralda. ¿Cuáles son las proyecciones que considero para esta propuesta? Primero, que se pueda aplicar, para que pueda ser validada, para evidenciar si realmente tiene la pertinencia, es decir, si realmente funciona, y la factibilidad en la educación superior. Y quién quita que se pueda aplicar también en las otras sedes del país. También implementar alguna línea de investigación que se basen en este tipo de metodologías activas para la enseñanza y el aprendizaje en el sistema educativo nacional. Y por último, también buscar o indagar otras formas, porque sí existen otras formas de aplicar el ABP para los estudiantes a partir de algunas teorías de psicólogos y pedagogos de la educación. Es importante indicarles que el aprendizaje basado en problemas no tiene una metodología específica. Yo he seleccionado en este caso el modelo de la 5E, pero existen muchas otras que podríamos utilizar para trabajarlas en el aula con nuestros estudiantes. Hasta aquí mis aportes. Muchísimas gracias por su atención.